Este es un ciprés de los pantanos, ciprés calvo también, Taxodium distichum. Lo compré en noviembre del 21 en Planfort. Ya era un palo largo, bastante largo, ya prácticamente tenía la misma altura, un poco menos. Pero la verdad que era un palito, no en comparación con lo que hay ahora. Solo alcanza esta altura, porque bueno, pues parece ser que no tiene presión suficiente de agua en el suelo para subir. Y para que veáis, pues bueno, este es el grosor que tiene ahora mismo. Bueno, yo tengo las manos pequeñas, pero no lo abarco. Va a quitarle alguna ramita. Vale, pues estas aquí abajo, pues esta por ejemplo no pinta nada, las otras están más guapas. A cortarlo un poco. Quitarle todas estas yemas de por aquí. Y mi intención es que siga engordando. Quiero un monstruito estilo americano, ya sabes que el estilo americano es grande, todo lo hacen grande. Las camionetas son grandes, las hamburguesas son grandes, las bebidas son enormes, pues eso, grande. Y cuando llegue el momento que vea yo que ya tengo más o menos el doble que esto, que calculo que le faltarán 4 años todavía, pues en ese momento pues ya veremos de qué estilo hacemos, si hacemos un flat top o algo así, lo que pida el árbol. Y nada, voy a hacer un trabajo de raíces porque aquí ya está petado. Lleva pues eso, 2 años y pico aquí, 2 años. Por abajo saliendo, fijaos qué agujerito de mierda tiene esta maceta. Y siempre pidiendo agua. Debajo le tenía puesto un plato todo el invierno, todo el verano, siempre. Y aquí pues creo que no eché ni siquiera arlita. Esto fue directo a sustrato universal. A ver, yo cuando digo turba, para mí turba es todo, ¿vale? Todo lo negro, toda la tierra negra es turba. Sé que no lo es, pero es la manera rápida de decirlo. Es sustrato universal lo que yo uso. La turba, bueno, ya tiene sus problemas medioambientales, que creo que ya lo hablé un día, que las turberas las están reventando para sacar el material y hay unas deforestaciones tremendas por ello. Entonces es antiecológica la turba, pero el sustrato universal hecho de compost, pues no. Bueno, y cuando digo turba, digo tierra negra en general. Pues aquí estoy, feliz y contento. Hubo un año que casi se me seca porque vino una ventolera de aire caliente y se quedó sin agua y estuvo bastante malito, pero recuperó. Y bueno, nada, como introducción yo creo que ya está bien. ¿Y dónde lo voy a pasar? Pues bueno, sustrato viejo de las otras macetas. No tiene ni siquiera crivé las raíces que tenían ni nada. Aquí se va. Si no tiene problemas de pudrición en un pantano, porque va a tenerlos aquí. Y ahora el problema va a ser sacarlo de aquí. Esto es mi equivalente a la guadañita esta japonesa de desenmacetar, que siempre quise tener una, pero como tengo esto, pues no la compro. Porque me hacen gracia esas guadañinas. Aunque tenga el labio para adentro, yo esta no la rompo, que yo no soy vila. Y lo digo desde el cariño, sin intentar ofender, que me hizo gracia el par de vídeos que tiene rompiendo macetas. Que lo entiendo perfectamente, que un árbol súper caro, pues no te la juegues a andar haciendo esto. Pero estos tienen la ventaja de que emiten raíces
prácticamente destaca. Entonces, si les quitas unas cuantas así, pues no va a haber ningún problema. Vamos a ver. Y ahora a pelearse. Que no soy capaz de sacarlo, ¿eh? La raízísima que hay aquí. Cago en 10. Parece un llamador y esto. Madre mía. Jolines. Voy a tener que escarbar aquí de verdad para sacarlo. Está muy mojado también. Eso dificulta bastante lo de los trasplantes. Pero claro, si lo deja seco se muere. Bueno, pues voy a sacarlo sin tierra ya. Sin raíces. Están rompiéndose a la vez que la saco. Hay una aquí abajo que no sé qué le pasa, dónde está enganchada, porque me parece que está saliendo por el agujero. No, aquí no hay agujero. Está enganchada de alguna manera que no sale. Luis Vila, ahora te entiendo. Ahora te entiendo mucho mejor. Pero a mí esta maceta me costó 17 pavos. Me gusta y yo no puedo andar tirando el dinero. Uy, qué raizón hay aquí. Vale, ahora entiendo cosas. Ya está fuera esto. Está casi fuera. Uf, madre mía. Mini agujero que tiene, ¿eh? Estamos grabando, sí, menos mal. A ver, mira, esto es el fondo de la maceta. Uf, yo creo que esto va a salir a manguerazo. Aparte que le corté toda esta. No llega a cortárselo porque aquí está todavía unido. El musgo sí que lo quiero. Bueno, creo que lo mejor va a ser un manguerazo, porque si no, lo que va a pasar
meterle las piedras, porque las piedras para... Mira, pila arlita que tiene aquí. Hizo la maceta y luego rebujó abajo, debajo de las piedras, para salir por el agujero. Voy a quitar la mayoría de la arlita. La arlita me gusta cómo está funcionando, lo que no me gusta es luego recogerla. Porque antes, cuando usaba arena, pues lo que sobraba lo tiraba en el prado y ya está. Pero esto no lo puedo tirar en el prado porque luego vas descalzo por ahí y pisas una piedra. Entonces, en parte estoy pensando en volverla a la arena. Es más fácil de trabajar con la arena. Y crecen igual. Pesa muchísimo menos la maceta con la arlita, eso es verdad. Pero infinitamente menos. Madre mía, qué follón tiene aquí. Mira. Le gustó más la zona de... Bueno, se fue abajo del todo, que es donde estaba el agua. Y pero arriba pasó. Bueno, voy a limpiar un poco la mesa y las raíces y volvemos. Habría que cortar todo esto por aquí. Y creo que va a ser lo que hay que hacer. Probablemente se quede alguna parte de arriba. Y a ver, serrucho. Voy a cortar por aquí. Hala. Todo esto... Mira qué lío, Todo raíces verticales. Todo raíces verticales. Aquí podríamos sacar alguno más. Bueno, y esta que viene así girando. Esto hay que quitarla. Y queda todo esto así. Queda un tocón aquí, muy gordo. Nulas raíces. Va a salir, Cuando lo planté con esto prácticamente. Ni siquiera tenía raíces finas cuando lo planté. Si es que para mandármelo lo cambiaron de maceta. Por supuesto aquí ni Nevari ni leches. Nevari tendrá que sacarlo de por aquí, con alguna de estas. Pero bueno, no es el momento. No es la forma de ellos de crecer, por lo visto. Esta me gusta, esta me gusta. Esta está en la misma altura. Podrá servir. Y nada, se va a quedar así. Esto es un follón. Para cortar esto. Esta era la antigua principal, creo. A ver si puedo meter el serrucho por ahí. Esta no llega. La otra. Son blandas las raíces, no son nada duras.
Hala. Y así. Esto no es de aquí. Con esta mierdina lo voy a dejar. Bueno, estoy viendo, después de esto, lleva 2 años, porque lo planté el 1 de enero del 22, lo planté. Me llevó noviembre, pero lo pasé a esa maceta el 1 de enero del 22. Con una cosa tal que así, pero sin raíces finas, solo con gordas. Y ya veis que salió bien. Y bueno, o sea, no me cabe duda que va a salir adelante. Lo que sí que, o sea, es posible que pierda bastantes ramas. ¿Qué tiene aquí? La raíz. Esta lleva para adentro. Bueno, y ahora sí, están un poco más ordenadas. Y intentar que saque un nevari. Cuando lo vi con tan poca raíz la otra vez, pues no le corté nada. Ya se lo habían cortado, evidentemente. Y solo quería que saliera. Ahora que conozco más la especie, pues ya me atrevo a estas cosas. Y así, ¿vale? Yemas tiene, está a tope de yemas. Que habrá que quitarle. Y nada, venga, vamos a lo otro, a lo fácil. Esto es lo fácil. Maceta todavía más grande porque quiero que engorde todavía más. Y viendo lo que me costó sacarlo de aquella, habrá que buscarle otro tipo. Y esta es fácil de sacar. Las de plástico son fáciles. La tierra al ser fina, cuando riegas ya se mete por los huecos, no hay que andar palilleando historias.